¿Quieres conocer la historia detrás de lo que para muchos viene siendo una especie de aleación moderna de Thomas Alva Edison, Henry Ford, Howard Hughes y Steve Jobs? Esa persona se llama Elon Musk y él es el hombre detrás de PayPal, Tesla Motors, SpaceX y SolarCity. Mira, cada una de estas por sí mismas ha sacudido prácticamente los negocios y la industria en América. Más que ningún otro ejecutivo hoy en día, Musk ha dedicado prácticamente todas sus energías y toda su vasta fortuna a inventar un futuro que es tan rico, pero a la vez tan lejano como una fantasía de ciencia ficción. Si quieres saber más sobre este emprendedor que está rompiendo las reglas de lo que conocemos actualmente, no te despegues y escucha lo que tengo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que le hemos denominado el baúl del conocimiento. ¿De qué se trata? Nos enfocamos en hacer los análisis de los mejores libros en relaciones a negocios, desarrollo personal, inteligencia emocional, entre muchos otros temas. La intención que es que tú tengas la información mucho más depurada, sobre todo que tengas un resumen del libro, que tengas el audio a tu disposición o el video si es que lo prefieres ver en video, y simplemente hacemos un análisis exhaustivo de cada uno de los libros que en lo personal considero más importantes. Bien, si a ti te interesa formarte, si te interesa aprender, si te interesa mejorar en diferentes áreas de tu vida, la manera más simple y el camino más sencillo es aprendiendo de los mejores. Entonces, déjame facilitarte el camino mostrándote el conocimiento que ellos nos han dejado y que puedes utilizar para tu propio beneficio personal. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Y mira, hoy traemos un libro muy especial, es un libro que me han pedido bastante, es un libro que a la gente le interesa saber más, porque es una persona que está muy de moda hoy en día. Es un emprendedor que, vaya, la historia que vamos a contar de él, vas a entender por qué ha logrado lo que ha logrado, pero sobre todo la visión que tiene parece sacada de una historia de ciencia ficción, ¿no? Sin embargo, con muchos hechos que se pueden comprobar, él ha cambiado prácticamente gran parte de la industria como la conocemos actualmente. Y no nada más me refiero a la industria en general, sino todo lo que viene siendo Internet, todo lo que viene siendo la parte aeroespacial, todo lo que viene siendo incluso plataformas de pago donde tú puedes eliminar toda la parte de los trámites bancarios. En fin, son cosas muy interesantes que vamos a ver aquí. Esta persona es Elon Musk y viene siendo uno de los, no puedo llamarlo ya emprendedor porque es uno de los empresarios, es una de las gentes más reconocidas del mundo por su capacidad en romper las reglas, romper los paradigmas y adentrarnos en una nueva era donde su visión es compartida por muchas personas y sobre todo es una visión que se adelanta, quizá es un visionario que se adelanta muchos años en el futuro. Pero en sí vamos a ver a detalle qué es lo que este análisis trae para nosotros, ¿no? O qué vas a aprender en este análisis. Sobre todo, pues vas a conocer cuáles fueron, digámoslo así, ¿no? Los pináculos de éxito de Elon Musk, ¿no? O qué fue lo que lo condujo a él a lograr lo que ha logrado. Mira, muy pocas personas de negocios en el mundo son tan bien conocidos y admirados como lo es Elon Musk. Y su éxito, pues trasciende a diferentes áreas, ¿no? Desde los carros eléctricos, con toda la parte de Tesla, que lo vamos a ver también, hasta toda la, digámoslo así, ¿no? La industria aeroespacial, ¿no? Sobre todo la parte de los viajes espaciales. Y todo esto ha establecido, su marca o su nombre como un emblema, ¿no? O sea, la gente ya lo domina, lo conoce bastante bien. En sí, ¿qué es lo que hace a Elon Musk tan especial? Bien, en este análisis vamos a ver, ¿no? De una manera breve, pero vamos a tratar de entender pues cuáles son sus intereses, ¿no? O cuáles han sido sus intereses y sus pasiones, ¿no? Que prácticamente qué es lo que lo mueve o qué es lo que lo conduce a él para ser lo que es al día de hoy, ¿no? Es decir, cuáles han sido qué cosas han cambiado su vida, qué cosas han impactado, lo que le han afectado de alguna manera para ser la persona que ahora es. También vamos a remarcar algo que lo vamos a ver a lo largo de este análisis, pero sobre todo mencionan lo siguiente, ¿no? La pasión de Elon Musk, y presten atención, porque esto es lo que lo define. La pasión de Elon Musk, o la única pasión que él tiene, así como remarcándolo fuertemente, es el deseo
de salvar a la humanidad de su propia destrucción. Miren, su meta, ¿sí? Es, ¿no? O la meta que él tiene, ¿no? Que va muy relacionada con toda la cuestión de la energía, ¿sí? Digámoslo así, él quiere salvar a la humanidad y él busca o él determina que la forma de hacerlo es mediante el control ¿no? Sacando fuentes alternas de energía que conduzcan a la humanidad a un mejor futuro, digámoslo así, ¿no? Entonces, ha sido esta meta, o sea, el hecho de salvar a la humanidad, lo que le ha dado la fuerza, lo que le ha dado la convicción para desarrollar diferentes tipos de trabajo, ¿no? Como son fuentes alternas de energía solar, los carros eléctricos, la exploración espacial, y últimamente, ya después de haber hecho todo esto, pues se reconoce, ¿no?, su éxito de manera muy prodigiosa. Así que vamos a empezar con cada uno de los puntos, como ya sabes, o sea, sacamos cuáles son los puntos más importantes y de ahí los vamos desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el primero de ellos. Y como te comenté previamente, el primero de ellos va relacionado con la raza humana, donde Elon Musk dice, ¿no?, que salvar a la raza humana es lo que lo conduce a hacer las cosas, ¿sí? Mira, el hecho de alcanzar el éxito en la industria de la tecnología, ¿no?, sobre todo la industria de la tecnología de forma autosustentable, pues no es nada fácil. La verdad es que muchos lo han intentado, pero, ¿sí?, la mayoría han fallado. Y aún así, con todo eso, o sea, con todo ese precedente de fallos, Elon Musk, el cual es él es el fundador de Tesla Motors y SolarCity, no ha tenido éxito en uno, no ha logrado el éxito una sola vez, sino 2 veces en diferentes esquemas de negocios, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo es que lo hace o de qué manera lo logra? Y el enfoque principal es entender de qué manera es que él ve al mundo, ¿no? O dicho de otra manera, ¿no?, cómo a través de sus ojos, cómo es que el mundo se ve, ¿sí? Y algo importante que hay que entender es que Elon Musk, en este caso, no es alguien que se obsesione por la parte del dinero, ¿no? No es una persona el cual sea el típico, el típico que se mueve simplemente o que esté obsesionado con el hecho de generar dinero, como muchos emprendedores de la parte de Silicon Valley, ¿no? Que eso sucede bastante. Únicamente, la parte principal es que él posee una especie de empatía universal, ¿no? Es decir, él tiene como un deseo profundo por la humanidad, ¿no? O sea, él como que tiene, de alguna manera, toma la responsabilidad dentro de lo que se menciona, de cómo él puede hacerse cargo de mejorar la humanidad, ¿no? Y la humanidad completa, ¿sí? Entonces, Elon Musk tiene es conducido por un simple deseo, ¿no? Y el deseo es salvar a la raza humana, y él, dentro de su percepción, es reubicar a la raza humana en Marte, ¿no? Digamos que ese es su objetivo, en este momento. Y desde el punto de vista de Musk, es que la Tierra, la cual es vulnerable a asteroides y los recursos de la misma cada vez son más menguantes, ¿no? O sea, cada vez se carece más de ellos. No es un lugar, que se pueda decir de manera sostenible que se le pueda llamar casa, ¿no? O que se le pueda llamar hogar, ¿sí? Y esta preocupación realmente nunca deja su mente. Y ha instalado en él, ¿sí?, es esta forma de pensar que ha instalado en él una especie de determinación, ¿sí?, la cual no se quebranta, ¿no?, sino que siempre sigue muy fuerte en hacer que las cosas se den. Por supuesto, ¿sí?, esto no siempre se ha manifestado, por lo menos para él, no siempre ha sido fácil de manifestarlo, ¿no? O sea, no se ha manifestado de una manera sencilla, es difícil, y piénsalo, es decir, pues son cosas que la gente puede ser muy escéptica al respecto, ¿no? Ya que Elon Musk es muy reconocido, ¿no?, porque se establece metas muy poco realistas, digámoslo así, ¿no? Y la gente lo ubica, la gente del medio lo sabe, ¿sí? Y además,
la gente que lo conoce, y sobre todo aquí en la parte del libro, pues menciona mucho, que viene siendo alguien que asigna, ¿no?, cargas de trabajo muy pesadas y además, pues tiene constantes conflictos con sus empleados, ¿sí? Pero esto se entiende por una razón que vamos a ver más adelante, pero él tiene una meta muy fuerte que la gente que trabaje con él la tiene que compartir, de otra manera no lo va a poder entender. Menciona que en una ocasión él reprendió a unos empleados, ¿no? Lo reprendió porque este empleado, en lugar de asistir a un evento de la compañía, el empleado prefirió, ¿sí?, estar presente en el nacimiento de su hijo. Cualquier persona, quizá tú, quizá yo, pues digamos, oye, pues claro que sí, ve con tu hijo, ¿no? Pero para Elon Musk eso no estuvo bien, ¿sí? Ya que él le demandó que tenía que considerar cuáles eran, dónde recaían realmente sus prioridades, ¿no? Ya que de la forma de ver de Elon Musk, ¿sí?, tú no puedes estar, o más bien, es todo o nada, ¿no? Es decir, o estás 100% comprometido a cambiar la historia del mundo o no lo estás, ¿sí? Así de duro y así de firme, ¿no? Elon Musk es una persona que o lo amas o lo odias, ¿sí? No hay términos medios ahí. Y algo importante es que a pesar de esto, Musk pues es bastante respetado, ¿no?, por sus empleados, simplemente por la misión o el sentido de misión que tiene, ¿sí? Ellos saben que la determinación que él tiene trae el éxito donde él va, ¿ok? Y además algo importante es que él no es hipócrita tampoco, ¿sí? Digámoslo así, la forma en la que Musk establece su misión se determina muy fácil al ver cómo es su itinerario, ¿no? Es decir, la forma en la que él ajusta sus tiempos, pues son bastante pesados. Y mira, un ejemplo es la forma en la que él se estructura sus tiempos. Él empieza a trabajar el lunes, ¿sí?, en su compañía SpaceX en Los Ángeles, donde se queda ahí hasta el martes en la noche. Después él toma un avión, o un jet privado más bien, y se va a Silicon Valley, donde él pasa el miércoles y el jueves en Tesla, y después vuelve a regresar a Los Ángeles. Alguien que tenga un itinerario así, ¿ok?, donde no para, pues simplemente es alguien que tiene que estar muy comprometido y creer mucho en lo que está haciendo, ¿no? Porque para tener ese estilo de vida, tiene que ser algo en lo que creas realmente, ¿no? No puedes mantenerte así si es que no lo crees. Entonces, fíjate, en este punto, para finalizarlo, pues prácticamente es entender que la misión de Elon Musk pues es una misión de trascendencia, no está hablando a nivel personal, sino si lo extiendo a lo que se menciona, realmente es salvar a la humanidad de su propia destrucción. ¿Cómo? Creando fuentes de energía alternativas que permitan la supervivencia de la misma. Entonces, por eso vamos viendo cuáles son los negocios que tiene, ¿no? Es decir, hemos visto que está en Tesla Motors, Solar City, también tiene toda la cuestión, bueno, estuvo PayPal y SpaceX. Entonces, es alguien que tiene mucha experiencia, ha tenido, bueno, sus negocios son billonarios y al final vale la pena seguir aprendiendo de él. Y vamos a pasar al siguiente punto, el cual vamos a empezar a tocar un poco la historia de él, ¿no? Y se relaciona a su infancia. Mira, Elon Musk tuvo una infancia la cual no fue feliz, ¿sí? Pero esa infancia que no fue feliz lo hizo de alguna manera que se desarrollara, ¿no?, ese carácter ambicioso, pero también enfocado mucho a la innovación. Mira, gracias a su sentido, ¿no?, o al propósito que tiene, el cual es único y poderoso, como lo vimos previamente, Elon Musk es uno de los emprendedores más exitosos de la sociedad moderna, ¿no? Pero la pregunta viene siendo cómo es que él, ¿sí?, se ve a sí mismo y cómo ve al mundo, ¿no?, de la manera en la que lo hace. Entonces, sería la pregunta, ¿no? Y creo que la parte más importante es empezar sobre la época temprana de él, ¿no? La etapa temprana, la cual, fue una situación complicada, fue una situación difícil que se dio en Sudáfrica, ¿no? Él nace en Sudáfrica. Mira, cuando él era joven, bastante más joven que ahora, Elon Musk, pues mira, no tenía casi amigos y además tenía una relación muy difícil con su padre, ¿no?, cuyo nombre es Errol.
Y aún con todo eso, o sea, a pesar de que no tenía amigos y la relación difícil con su padre, el padre y la madre de él pues se separan y Musk decide irse a vivir con su papá, ¿sí? Como en un sentido de proveerle a él compañía, ¿no? Ya que él sabía que su padre realmente la necesitaba. Pero la vida con su papá fue muy difícil. Además de toda la tormenta que se hizo en casa, Elon Musk también era alguien que era abusado, ¿no? Por sus compañeros de escuela, ¿no? O sea, le hacían bullying, lo molestaban, lo golpeaban y demás. De hecho, comentan que una vez pues recibió tal golpiza por parte de sus compañeros que duró sin poder ir a la escuela durante una semana, ¿no? Para escapar de esto, ¿sí? Musk se refugió mucho en toda la parte de la lectura y el estudio. Se dice, ¿no? O sea, que él poseía una memoria fotográfica impresionante, de tal manera que Elon Musk podía leer 2 enciclopedias y recordarlo todo. Uno de los libros que lo marcó a él, en inglés se llama The Hitchhiker Guide to the Galaxy, que sería en español algo así como la autopista a la galaxia, ¿no? O la guía de la autopista a la galaxia, más o menos si quise hacer la traducción. Y fue uno de los libros que más influenció o que más influencia tuvo en él, ¿no? Y eso a él le permitió darse cuenta de algo. Y él decía, es muy fácil contestar una pregunta. Lo que es difícil es hacer la pregunta correcta. En esta etapa temprana, ¿no? de su vida, Elon Musk pues siempre estaba lleno de preguntas, ¿no? Preguntas que de alguna manera expandían o cuestionaba, ¿no? De qué manera podía mejorar la civilización humana, ¿no? De qué manera podía hacer que las cosas fueran mejores, ¿no? Para ese tiempo, él se encontraba, aquí menciona que es el high school, pues sería, aquí en México es la preparatoria, en otros lugares, pues, es cuando tú ya llevas aproximadamente 9 años estudiando, ¿no? en la escuela. Y él tenía ya para ese entonces, hablando de la preparatoria, cuando tú estás en la preparatoria tienes alrededor de los 15, 17 años, más o menos, ella tenía muy fuertes opiniones acerca de la energía solar. Ella pensaba de qué manera se podían conquistar otros planetas. Él pensaba también, o ya tenía ideas de cómo reducir el papeleo de los bancos y sobre todo toda la parte de los cohetes espaciales, ¿no? Entonces, él ya incluso, aparte de conceptualmente ya tenía todas estas ideas, él también él estaba consciente de la importancia de ser un emprendedor, ¿sí? Inclusive menciona algo interesante, que él hizo su primer videojuego, el cual se llamaba Blastar, ¿sí? Y lo vendió por $500 cuando él tenía 12 años. Entonces, desde muy temprano, él empezó a ser consciente de cómo era importante poder capitalizar, pero también nunca dejar de cuestionar lo que era realmente importante para su propósito. El siguiente punto a tratar es sobre su crecimiento, ¿no? Menciona cómo la confianza y la determinación de Elon Musk florecieron, ¿no? Cada vez más mientras él estudiaba, ¿no? O pasaba sus años en la universidad. En el año de 1988, Elon Musk decidió que no quería hacer el servicio militar en Sudáfrica. Entonces él decide dejar el país. A pesar de que lo que él quería era mudarse a los Estados Unidos, Musk primero viajó a Canadá. Y él estuvo ahí un tiempo, ¿no? Menciona que el primer año ahí, pues fue bastante complicado, ya que él fue quedándose de familiar en familiar y además, pues iba cambiando de trabajos, ¿no? Trabajos que no le generaban nada, que no le gustaban, ¿sí? Una vez que pasó este periodo complicado, él se pudo enrolar en la Universidad de Queens, donde ahí fue cuando inicialmente pues toda su confianza empezó de alguna manera a elevarse, ¿no? Empezó a florecer, empezó a diferenciarse, vaya. Y fue cuando todo su carácter empezó a tomar su forma definitiva que ahora conocemos. Mira, Elon Musk fue mucho más ambicioso en la universidad que lo que había sido en la preparatoria o high school, ¿no? Él decidió integrarse, ¿no? A concursos para hablar en público, se metió a estudiar negocios, incluso él era exitoso también
pues al momento de cortejar, ¿no?, a la mujer de sus sueños, cuyo nombre es Justine Wilson, ¿sí? Y mira, algo importante que vamos a ver a continuación, pero ve un poco su historia, ¿no? Él, pues, la empezó cortejando, después se convirtió en su primera esposa, y ella, pues, es la madre de sus 6 hijos, ¿ok? Sí, Elon Musk tiene 6 hijos. Bien, ok. Mira, su noviazgo, vamos a hablar un poquito de esta parte que es interesante. Su noviazgo fue romántico, ¿no? Pero también fue a la vez competitivo. Y vas a ver que desde estas etapas ya se notaba pues digámoslo así, ¿no? La pericia de Elon Musk para conseguir las cosas. Mira, para iniciar, es decir, cuenta aquí la historia que Wilson, o sea, quien era, digámoslo así, la persona con la que Elon Musk quería, ¿no? Justine Wilson, en un principio no tenía interés en Elon Musk, vaya, no le llamaba la atención, pero Elon Musk, pues obviamente no iba a aceptar un no como respuesta, ¿no? Entonces, él en la primera cita que tuvieron, pues la hicieron en una especie de salón de helados, algo así, o sea, eso era como una heladería especial, ¿no? Como una cafetería, pero enfocada en la parte de los helados. Y él, previo a hacer la cita, pues primero fue e indagó un poco con la gente con la que ella estudiaba y le preguntó que si cuál era su helado favorito, ¿no? De tal manera, cuando él se presentó a ese lugar, él ya llevaba 2 helados de choco chip en esta parte y prácticamente pues ella ya, ahí dicen que ahí pues con eso ella se sintió bien, ¿no? Si tú te das cuenta, este tipo de tácticas, o sea, de anticipar, de estudiar primero, de tratar de no errar, sino irte más a la segura, pero sobre todo tácticas de anticipación, fue lo que ha determinado a Elon Musk la forma en la que hace las cosas, ¿no? De hecho, este tipo de pensamiento lo aplica en todas las áreas de su vida. Mencioné algo interesante, ¿no? Después de 2 años que estuve en Queens, él se transfirió fue transferido pues a la Universidad de Pensilvania y ahí continuó creciendo, ¿no? O sea, como menciona mucho el libro, floreciendo, ¿no? Empezó a darse a notar más. Y él, a medida que él crecía, pues también se sentía más a gusto porque él estaba rodeado de estudiantes de física y personas más afines con las que él podía de alguna manera estar con un contacto más, ¿no?, más acorde a sus intereses. Entonces, en esta etapa fue cuando Musk empezó a hacer amigos, ¿no? Y no nada más amigos en la parte personal, sino también en la parte de negocios. Menciona el caso de un amigo en particular, cuyo nombre es Adeo Resi, el cual se convirtió prácticamente como en su socio también, porque ellos lo que hacían para ganar dinero en esa época, pues lo hacían fiestas, ¿no? Entonces ellos rentaban pues una casa, ¿no?, que tenía 14 cuartos y solían hacer fiestas ahí, donde el hecho de entrar a esa fiesta o el costo, ¿no?, o el cover o la admisión eran $5. Entonces, algo interesante aquí que menciona es que al momento que se hacían las fiestas, Elon Musk nunca perdía el enfoque, ¿no? Siempre era un enfoque preciso y siempre estaba sobrio todo el tiempo, o sea, no se alocaba, ¿no?, en las fiestas. De tal manera que él siempre estaba enfocado en la parte de los ingresos, a siempre generar el dinero. Entonces, decía, ¿no?, que incluso con una noche, o sea, en una sola noche ellos podían sacar la renta, pues prácticamente de todo el mes, ¿no? Entonces, las demás fiestas que hacían, pues ya era ganancia. Y estas son, en este punto, quiero darte una perspectiva más humana de Elon Musk, ¿no? Es decir, pues cómo a pesar de cualquier situación complicada que se tiene en un principio, te forja para que logres mejores cosas si las sabes canalizar. Y aquí, pues entran puntos interesantes, ¿no? Primero, pues la forma en la que él empieza a crecer, se empieza a involucrar en cosas fuera de su zona de confort, como toda la parte de concursos para hablar en público, la parte de negocios, se hace de su primera relación formal, se hace de nuevos amigos, inclusive pues se relaciona también para hacer negocios a partir de la amistad, que también es muy interesante. Entonces, todo esto tómalo en cuenta porque esto va de alguna manera formando, dándole forma al perfil que más adelante vamos a ver con todos los logros que realizó. Ahora vamos a hablar de su primer negocio, ¿no?, el cual es el siguiente punto. Mira, Elon Musk se convirtió, a partir de su primer emprendimiento,
en uno de los millonarios de Silicon Valley gracias a las .com, ¿no? Es decir, a la parte de todo lo que se involucraba con Internet. Mira, cuando él recién salió de la universidad y él estaba muy hambriento, ¿no? Por saltar a toda esta parte del negocio de los .com, ¿no? Es decir, toda la parte del Internet y demás. Estamos hablando que era el año 95, ¿no? Y menciona, ¿no? Que él creó su primer compañía prácticamente en ese año, donde él y su hermano fundaron una compañía que se llamaba Global Link Information Network, ¿ok? Que después le cambiaron el nombre y se llamaba ZIP2, o sea, ZIP2, el cual el objetivo de esta compañía o este negocio, pues era ayudar a todos los negocios que no tenían idea de cómo usar Internet para, de alguna forma, estar online, ¿no? O sea, cómo apalancarse en Internet para ellos estar presentes en Internet. Eso era el enfoque. En esa época, la verdad es que muy pocos negocios, y menos todavía los que eran negocios pequeños, entendían las consecuencias de Internet, o sea, entendían la relevancia, ¿no? Para que te des una pequeña idea, ¿no? Ellos, o sea, estos negocios, pues la verdad es que, vaya, no tenían idea, o tenían muy poca idea, ¿no? De cómo apalancarse de Internet para hacer algo, ¿no? Ellos, en su momento, pues no veían, veían un valor casi nulo, casi sin valor, el hecho de aparecer listados dentro de una página web, ¿no? O dentro de un buscador. O sea, el hecho de, como ahora buscas algo en Internet y aparece una empresa, antes, pues en esa época, hablando de mediados de los 90, pues era algo que a la gente no le interesaba, ¿no? Y menos le interesaba todavía tener su propio sitio web. O sea, no le veían utilidad. Quizá las grandes empresas, como en aquella época, pues grandes empresas como Coca-Cola, ellas pues sí tenían eso, ¿no? Pero los negocios pequeños simplemente no se interesaban en eso. Y la verdad es que para ellos, en esta parte, para Elon Musk y su hermano, pues las cosas se volvieron todavía más complicadas, ¿no? Ya que ellos trabajaban pues muy duro todos los días y no lograban vender nada. Inclusive ellos recibían demasiados rechazos, ¿no? Dice que una de las más, ¿no? De las más abominables, ¿no? Digámoslo así, de las peores, fue que uno le declaró, ¿no? Uno le dijo, ¿sabes qué? Eso de Internet es una de las cosas más estúpidas, lo que he oído, ¿no? Y jamás va a funcionar. Imagínate, antes de seguir, quiero que hagas una pausa, ¿no? Ahora es muy fácil que entender que esto era algo erróneo, ¿no? Es muy fácil saber que, oye, pues qué mal esas personas o qué poca visión o qué poca forma de ver las cosas y demás. Pero no se puede culpar porque en esa época pues esto era totalmente nuevo, ¿sí? Y era algo que ni siquiera sabían la gente no estaba familiarizada en lo más mínimo. Le estabas hablando en cosas pues sumamente radicales, ¿no? Y sobre todo si eran personas quizá de cierta edad donde todo lo habían hecho de una manera mucho más tradicional, peor aún, ¿ok? Piénsalo cuando tú te presentan algún negocio, alguna oportunidad, si realmente lo ves de manera objetiva o lo ves con una visión de cómo las cosas funcionan actualmente. La clave de Elon Musk fue siempre pensar hacia adelante, no hacia lo que la realidad decía en ese momento, ¿ok? Entonces mucha gente admira la gloria, mas no ve la historia. Entonces es importante que esto lo tengas claro al momento que también tomes tus decisiones. Volviendo otra vez al punto que estamos analizando, a pesar de tantos rechazos, llegó un momento, ¿sí? Como todo, ¿sí? Suele pasar, las cosas empezaron a mejorar, es decir, hay un periodo de crisis, pero después, si eres constante y persistente, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, en el caso de esta empresa, ¿no? De ZIP2, empezó a cambiar porque una firma cuyo nombre era More Debido Ventures, era una firma de capital, ¿no? Donde ellos invertían en empresas, ¿no? En esta parte, pues invirtieron en el emprendimiento que tenía Elon Musk y su hermano, ¿no? Y la razón por la que invirtieron en él fue porque quedaron sumamente impresionados por la energía y la manera de conducirse de Elon Musk. Entonces, para que esta empresa funcionara, la ZIP2, lo que ellos hicieron primero fue, bajar de nivel a Elon Musk dentro de esta compañía. Es decir, Elon Musk ya no era el presidente, lo bajaron y contrataron a una persona que se llamaba Rich Sorkin, el cual era el presidente o fungía como el CIO, ¿sí?
Y esto, al final, pues, digámoslo así, ¿no? Esta firma pues sabía hacer negocios, sabía de qué manera, qué cambios tenía que hacer para que pudiera funcionar. Sabían que la idea era buena, pero no tenían la estrategia adecuada. Entonces ellos implementaron la estrategia adecuada para que esto funcionara, perdón. Y fue así como el dinero empezó a llegar. A medida que el dinero llegaba, ellos empezaron a contratar mejores ingenieros. Esos ingenieros empezaron a cambiar y a optimizar pues todo el código que había, ¿no? Era un código, pues en un lenguaje de programación, pues era un código bastante burdo, bastante, ¿no? Demasiadas líneas y demás. Entonces ellos, lo hicieron más corto y lo optimizaron. Esto, digámoslo así, pues a Elon Musk lo tuvo muy, ¿no? Muy tenso, no le gustaba. ¿Por qué? Porque al final él, después de todo, pues había sido el programador de todo lo que ellos estaban cambiando y además había enseñado a sí mismo, ¿no? Es decir, era alguien que lo había logrado por sí mismo y eso lo ponía, de alguna manera inquieto, ¿no? O sea, no le gustaba. Sin embargo, algo importante fue que esta firma de Moore Davidow también trajo, ¿no? Lo que comenté previamente, ¿no? Una estructura mucho más refinada y objetivos más realistas, o sea, que fueran más fácilmente alcanzables. Aquí menciona el caso de una persona que se llama Jim Ambrose, el cual era el vicepresidente, de ingeniería de esta compañía SIP2. Entonces, a pesar de todo esto, pues Musk obviamente pues era el que llevaba la directriz en función, él conocía el negocio, ¿no? Entonces a él se le refería o a él se le consultaba para hacer las cosas. Y entonces menciona Jim Ambrose, que Elon Musk pues ya de este momento se veía cómo era su forma de trabajar, ¿no? Ellos sabían que cuando Elon Musk, por ejemplo, decía que una tarea debía completarse en 1 hora, realmente esa tarea iba a tomar 1 día o 2, ¿ok? Porque para él 1 hora, para la gente normal, pues era mucho más tiempo. Y cuando él decía que una tarea iba a tomar 1 día completo, realmente significaba que iba a tomar 1 semana o más, ¿no? O sea, o 2 o más incluso. Entonces, algo interesante, ¿no? Lo que marcó la pauta de todo esto fue que en el mes de febrero del año 1999, Compaq, la empresa que hace computadoras, bueno, en esta parte ya después se fusionó con Hewlett Packard y demás, pero bueno, en esa época Compaq le ofreció, ¿sí?, pagarle 307 millones en efectivo, ¿sí?, por el programa SIP2, bueno, por la compañía SIP2 más bien. Pero Musk, en esta parte, y bueno, de ahí empezó su primer negocio millonario, ¿no? 307 millones. Pero la parte importante de él es que él nunca se vio o nunca se consideró a sí mismo estar atado, ¿no? O estar unido a Compaq, ¿sí? Y él ya tenía realmente sus propios proyectos, nuevos proyectos, los cuales ya más atados a su visión. Y porque lo que él buscaba realmente, pues era ser un presidente de compañía muy exitoso y muy reconocido, tal como lo conocemos el día de hoy. El siguiente punto que vamos a tratar es medular en la historia de Elon Musk y es la guerra que él perdió contra PayPal. Sin embargo, una guerra que le dejó millones de dólares. Vamos a ver en qué consiste. Mira, Elon Musk, en el momento que él vendió a Compaq, ¿sí?, su SIP2, él a partir de ese momento pues se encontraba con bastante dinero, ¿no? O sea, bastantes fondos, y él a partir de ese momento entró al club de los big boys, ¿no? De los chicos grandes. Él usó su dinero que había ganado con la venta que le hizo a Compaq. Él se compró un McLaren, ¿no? Un McLaren pues es un carro deportivo, ¿no? De Fórmula 1. Se compró un McLaren, se compró pues un condominio y un avión, ¿sí? Un jet privado, ¿no? Pero el resto del dinero, ¿sí?, lo puso directamente a su nuevo negocio, que su nuevo negocio se llamaba X.com, dicho de otra manera, X.com, ¿sí? En esos días, estamos hablando, pues, renuentes, ¿no? O sea, en esos días donde la gente todavía no confiaba mucho en Internet, alrededor del 99, todavía cuando estaba la burbuja de los .com y todo eso, las personas eran muy renuentes a comprar en línea, ¿no? O sea, la gente no estaba muy segura. Un ejemplo que ponen ahí es la parte de los libros, ¿no? La gente no estaba confiada, ¿no?, de dejar los datos de cuenta bancaria, ¿no?, dentro en las compras que tenían que hacer. Entonces, pues esa parte,
Elon Musk, lo que él tenía planeado hacer era una especie de financiera, ¿no? Una especie de banco, pero basado netamente en la parte online, es decir, un banco de la nueva generación, era lo que él quería hacer. Sin embargo, te digo, la gente estaba sumamente renuente, la gente no se sentía segura, no quería dejar sus datos de cuenta bancaria y demás. Hasta hoy en día, la gente no está muy segura de dejar su cuenta de banco, ¿me explico? Todavía. Bueno, pero él quería hacerlo de una manera diferente. Entonces, él, hasta que encontró una manera de asociarse con Berkeley, él pudo, él pudo idealizar o realmente pudo ser exitoso al momento de establecer X.com, o sea, X.com, como una de las firmas, o dicho de otra manera, uno de los bancos en línea de los primeros que hubo en el mundo, porque además estaba respaldado, es decir, les tomó mucho tiempo porque tenía que buscar toda la cuestión de seguros, ¿no? Entonces, él y su equipo integraron algo llamado FDIC, que era una especie de respaldo de seguro, y además tenían 3 fondos mutualistas de inversores, los cuales podían elegir en caso de que se requiriera, ¿no? Entonces, todo este concepto de banca en línea, pues fue cuando empezó a suceder. Estamos hablando del final del 99, principio del 2000. Las cosas, cuando esto iba pasando, las cosas empezaron a marchar bien, ¿no? Empezó a funcionar, la gente se empezó a sentir atraída por eso. Algo interesante como anécdota, para que esto funcionara, mira, esta es la parte que yo creo que más vale la pena. Tú tienes que pensar cómo es que cuando alguien inicia algo le va a funcionar. La mayoría de la gente pues piensa que hago esto y va a pasar y va a funcionar bien. La verdad es que no. La verdad es que muchas veces tenemos que pensar fuera de la caja, ¿no? Como dicen por ahí, tenemos que empezar a ver las cosas de manera diferente. La razón por la que X.com funcionó, a pesar de que tenía el dinero, a pesar de que tenía el respaldo, a pesar de que tenía los seguros, a pesar de que tenía los fondos y demás, no fue eso lo que lo hizo funcionar. Fue un experimento que hizo Elon Musk, del cual invirtió $100,000 de su propio dinero para correrlo. Y este experimento fue lo que ahora relativamente es común, pero en aquel tiempo no, porque este experimento fue darle a la gente que se inscribiera, o sea, a la gente que se registrara en X.com para que hiciera sus operaciones, a cada registro le daba $20, ¿sí? Que llegaba una tarjeta de efectivo. Y cada vez que una persona de estas que recibían $20 referenciaba a alguien, este referenciado le hacía ganar a esta persona otros $10. ¿Ok? Entonces imagínate la importancia de eso. Al final, él pudo hacer, el número era grande, no sé si eran 200,000 personas o algo así, pero bueno, el punto era que logró expandir la compañía de tal manera que las cosas empezaron a funcionar, ¿sí? Pero fue esa visión que lo hizo pensar de manera diferente. Ahora, como suele pasar, ¿no? Las cosas van funcionando bien y pronto sale la competencia. Aquí no fue diferente y era una competencia más fuerte la que empezó a aparecer. Vamos a mencionar 2 nombres para que lo tengas en la lista. Un nombre es Max Levchin y el otro es Peter Thiel. Estas 2 personas aparecieron, ¿no? en la estrategia o en la jugada. Ellos habían estado trabajando para crear sus propios sistemas de cobros, ¿no? O sus propios sistemas de pago, ¿no? De tal manera que te pudieran cobrar. En una compañía llamada Confinity. Y esta compañía que era Confinity fue antes de que se creara la primera versión de lo que ahora conocemos como PayPal. ¿Ok? Recuerden, la historia es muy interesante saberla para entender el contexto de por qué pasan las cosas. PayPal ahora es bastante conocido, pero estamos hablando que esto fue hace pues más de 15 años, ¿sí? Entonces, imagínate si hasta ahora nos resulta más o menos conocido todo lo que tiene que pasar, ¿no? Ahora, algo importante. Habrá quien me diga que lo conoce hace mucho tiempo, pues claro que sí. Si está relacionado en la parte de internet, seguramente sí, pero si eres relativamente alguien que no está tan ligado a la parte de internet, pues seguramente lo hayas escuchado, pero no te sea tan familiar, ¿ok? Y PayPal, vamos a ver más adelante bien en qué consiste, pero bueno, es una plataforma también para aceptar pagos y cobros, ¿no? Ok, después de una pequeña batalla, ¿no? Que hubo con la compañía, con Confinity, en esa parte X.com, o sea, X.com, contra Confinity, al final las compañías decidieron en marzo del 2000 unir fuerzas. Y era interesante porque Confinity tenía
uno de los productos más sexys, que era PayPal. O sea, tenía PayPal ahí ya como parte de sus activos. Y X.com, o sea, X.com, tenía el dinero y además tenía todo el respaldo de mejores productos bancarios, ¿sí? Por lo cual la fusión de estas dos pues tenía sentido, ¿no? Pero, como suele pasar también en estas historias, siempre hay claroscuros. Menciona aquí que en este caso Elon Musk pronto, o sea, una vez que se hizo la fusión, otra vez lo quisieron sacar de su propia compañía, ¿no? O lo quisieron de alguna manera alejar o sacarlo fuera de la toma de decisiones. De hecho, fue prácticamente 2 meses después de la fusión cuando eso sucedió. ¿Por qué? Porque después de 2 meses, en esta parte de los nombres que te había mencionado antes, ¿no? Lepchin y Thiel, en esta parte Thiel, que era uno de los socios de Lepchin, renunció. Y Lepchin, de hecho, trató de hacer lo mismo. O sea, después de hacer la fusión y demás, ellos quisieron salirse, ¿no? Uno sí se salió y el otro, pues, simplemente amenazaba con salirse. Cuando eso pasó, Musk se encontró, digámoslo así, ¿no? Dentro de una compañía la cual estaba dividida, ¿sí? Donde la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Estaban a favor de PayPal, ¿sí? Entonces, pero Musk, pues él persistió, ¿no? O persistía en promover la marca de X.com, ¿sí? O X.com. Y mientras todo eso pasaba, menciona que los sistemas de las computadoras empezaban a fallar con regularidad y inclusive el sitio web pues prácticamente se caía a cada semana, ¿no? Entonces, digamos que las cosas no iban nada bien para Elon Musk. Además de esto, él dice que, el libro más bien comenta, que posterior a esta etapa se dieron uno de los ataques, ¿no? Más, groseros, ¿no? O más descarados que ha habido en Silicon Valley, ¿no? En la historia de Silicon Valley. Quizá el más fuerte pues haya sido el de Steve Jobs y a lo mejor en segundo lugar ¿no? Donde Elon Musk menciona, ¿no? Elon Musk y su esposa, ¿no? Justine, pues habían abordado un avión donde se iban a ir de luna de miel, ¿no? O sea, una luna de miel que habían atrasado por toda la carga de trabajo. Y en ese momento los ejecutivos aprovecharon para ir a la compañía o ir a la mesa directiva de la compañía y le dijeron a Thiel, el cual había renunciado, que volviera como presidente de la compañía y de alguna manera sacara o bajara de grado a Musk, ¿sí? A Elon Musk en esta parte. Entonces, como Elon Musk no estaba, ¿sí? Este ataque pues funcionó. Y lo que hicieron fue poner a Elon Musk como un consejero, ¿no? O como un consultor, ¿sí? Le dieron ese rango. Ahora, algo muy importante, es decir, todas las cosas suceden por algo. La compañía, al final, pues cambió su nombre de X.com a PayPal, ¿ok? Hasta ahí todo pues relativamente bien. Y después lo que sucedió a favor de Elon Musk fue que la compañía la compró eBay, ¿sí? Este gigante de toda la parte de subastas en línea, ¿no? De compra y venta de productos por medio de subastas. Entonces eBay compra PayPal, ¿sí? Esto fue en julio del 2002 por 1.5 billones de dólares. Elon Musk se quedó aproximadamente con 250 millones, ¿sí? O más bien dicho, la fortuna de Elon Musk en ese tiempo sumaban 250 millones de dólares netos, o sea, libres para él, el cual era suficiente dinero para hacer posible cualquier sueño por más loco que fuera, ¿no? Entonces, vean cómo las cosas nunca suceden de una manera fácil, nunca suceden sin altibajos, nunca suceden de alguna manera donde todo funcione como dicen por ahí, ¿no? O sea, que sea un lecho de rosas, vaya, o sea, siempre hay claroscuros, siempre suceden tropiezos, siempre suceden retos, siempre suceden problemas, pero la parte importante aquí es la persistencia y al final no perder el enfoque por el cual se hacen las cosas. Como una idea, o sea, vamos viéndolo un poco en resumen, como una idea que era en esta parte lo que Elon Musk quería era tener una especie de banca en línea,
¿sí? Tener una especie de plataforma de cobros que no fueran los bancos en sí mismos para que la gente pudiera comprar, porque él ya lo veía de una manera mucho más avanzada a su tiempo y que la gente pudiera hacer muchas más cosas en línea. Y esa visión fue la que hizo que se creara X.com y de ahí se fusionara con PayPal, bueno, se creara después Confinity se fusionaran X.com y Confinity, se creara PayPal, etc., ¿no? Todo lo sacan de la compañía, lo rebajan de la compañía, después venden otra vez la compañía, pero al final él, pues bueno, simplemente sale con la ventaja, ¿no? La ventaja de haber estado al inicio de las cosas, haber sido un pionero de las cosas, haber sido un emprendedor de las cosas y sin dejar de capitalizarse. Si se dan cuenta, hasta ahora tienes dos grandes negocios que él ha hecho y los dos han funcionado muy bien. El siguiente punto que vamos a revisar trata sobre la historia de su incursión en la industria espacial. De hecho, fue la determinación de Elon Musk lo que lo llevó a él pues a conocer esa otra frontera, ¿no? Que prácticamente es la frontera del espacio. Mira, después de que él cumplió 30 años, en el 2001, Elon Musk decidió de alguna manera ya escapar de la carrera de la rata, ¿no? La rat race que se le conoce. Eso se refiere cuando tú trabajas en un empleo y estás ahí de X horas y en fin, ¿no? Simplemente estás viviendo para tener tu salario cada quincena, por ejemplo aquí que se paga cada quincena en México, y al final pues no sales de ese juego, ¿no? Entonces, bueno, o de ese tipo de carrera. Él, a partir de su cumpleaños número 30, él decide escapar de la carrera de la rata, y él prácticamente lo que hizo fue reubicar a su familia en Los Ángeles. Y vaya, ¿no? Y como de manera estratégica, pues la reubicó justamente a la vuelta de la esquina, ¿no? Donde se encontraba todo el eje central de la industria espacial. De hecho, Musk siempre había querido de alguna manera estar involucrado en todo lo que se refería a la parte del espacio. En aquel tiempo existía algo que se llamaba la Sociedad de Marte, ¿no? Y ellos estaban desarrollando un plan para ver la viabilidad de poner vida en Marte. La idea era enviar ratones, ¿sí? que estuvieran en etapa de reproducción, o sea, ratones que estuvieran reproduciéndose en órbita. Para Elon Musk pensó que era un buen plan, ¿no? Pensó que era una buena idea. Sin embargo, debía de existir una mejora, ¿no? Él pensaba que sería mejor si en lugar de mandarlos simplemente a órbita, los mandaran directamente a Marte. Al final, ese plan pues fue desechado, ¿no? No procedió. Pero eso no impidió a Elon Musk que se adentrara más, ¿no? En todo el concepto de la industria espacial. De hecho, él decidió hacer su debut prácticamente al momento de explorar de qué manera se podían construir cohetes más económicos. Fue en junio del 2012 cuando nace la empresa SpaceX. SpaceX viene de la terminología Space Exploration Technologies, ¿no? O la exploración de tecnologías del espacio, ¿sí? Entonces nace en el 2012 esta compañía que ya se conoce como SpaceX y prácticamente sigue vigente, ¿sí? Con la misión de esta compañía era, así como existen aerolíneas comerciales, se tomaba como referencia la aerolínea de Southwest Airlines en Estados Unidos, y él quería construir, o la misión de SpaceX era hacer como la aerolínea Southwest Airlines, pero del espacio, ¿no? De tal manera que fuese mucho más práctico, más económico, más sencillo viajar. En aquel momento, estamos hablando del 2002, el hecho de tú llevar una carga, ¿no? Aproximadamente de 500 libras, ¿sí? Al espacio costaba alrededor de 30 millones. Lo que hizo Elon Musk fue construir o fue diseñar el Falcon 1, ¿no? Que se le conocía. Que el Falcon 1 pues era pues, una nave o prácticamente el cohete, ¿no? Que iba a permitir llevar 1.400 libras, ¿sí? A un precio de 6.9 millones. Si lo analizas de 30 millones a 6.9 millones y llevando 3 veces más aproximadamente, pues era prácticamente parte de su visión, ¿no? Es decir, cada vez era más fácil poder viajar al espacio. Quizá sin sorprender, ¿no? De alguna manera las demandas que Elon Musk tenía pues no eran para nada realistas, ¿no? Siempre se iba, como hemos visto desde puntos anteriores, hacia visiones que no son normales, ¿no? O que no están dentro de los estándares que se manejan bajo el entorno actual.
Entonces, siempre no eran para nada realistas, ¿no? Sin embargo, él, o sea, si lo analizamos de una manera concreta, su idea original, al momento de construir todo esto, él tenía como un plan, ¿no? Un tiempo para que esto ocurriera. Y él había pronosticado que él iba a completar, digámoslo así, su primer motor para mayo del 2003. Iba a construir el segundo motor en junio. Iba a construir todo el cuerpo del cohete para julio. E iban a ensamblar todo y quedaría todo listo para septiembre, para que el primer lanzamiento fuera planeado para noviembre, solamente 15 meses después de que la compañía había empezado. Para sorpresa de nadie, pues esto no sucedió de esta manera, ¿no? Al final le tomó a la compañía cerca de 4 años, la compañía SpaceX, para lanzar de una manera exitosa, ¿sí?, uno de estos cohetes. A pesar de que a Elon Musk pues no le gustaba, ¿no?, la carencia de que hubiera un plan de ataque claro, él prácticamente entendía, ¿no?, que las cosas pues normalmente no funcionaban bien la primera vez. De hecho, el fallo era parte del proceso, es decir, sabía y estaba consciente que se iba a fallar, ¿ok? Y eso es algo que también tenemos que estar conscientes nosotros al momento de emprender, ¿no? Sabemos que las cosas no van a resultar, pero no nos podemos detener. Entonces, la realidad es que se fallaba muchas veces. De hecho, de cada 20 lanzamientos, 9 o solamente 9 tenían éxito, ¿sí? O sea, se fallaban 11 veces, más de la mitad. Así que el fallo era una norma, ¿no? Era algo normal. Pero ya sea que en el caso de Elon Musk, no importaba si llovía o relampagueaba, lo que sucediera, él estaba determinado a usar todas sus habilidades para asegurar que la compañía SpaceX realmente tuviera éxito al final. Y fue precisamente su pasión y la manera en la que él se conducía para conseguir las cosas que, demostraron que todo era bastante inspiracional, ¿no? Es decir, tenía una inspiración tan fuerte para lograr las cosas. De hecho, algo interesante es que la compañía SpaceX se volvió la primer compañía comercial en llevar lo que se le conocía como la cápsula Dragón al espacio y poder regresarla a la Tierra de manera exitosa, ¿no? O sea, mediante un aterrizaje en el océano y sobre todo, pues, con seguridad, o sea, que todo lo que iba al espacio regresaba intacto, ¿no? Entonces, la compañía, en esta parte, continuó desarrollando diferentes formas de hacer que estas cosas sucedieran, que es prácticamente lo que vamos a ver en el siguiente punto. Donde cómo a partir de todas estas ideas él empieza a incursionar en diferentes ámbitos, ¿no? Como son los autos eléctricos, como es la energía solar alternativa, entre otras, que es lo que vamos a revisar a continuación. Y ahora vamos a entrar al tema de Tesla Motors, ¿no? La parte de los carros eléctricos, que es de las cosas más populares que también se les conoce mucho a Elon Musk. Mira, la verdad es que fue bajo la tutela, ¿no?, o el liderazgo de Elon Musk que Tesla Motors le dio al auto eléctrico un futuro, ¿sí? Vamos a ver un poco la historia de aquí. La verdad es que previo a Elon Musk, los carros eléctricos pues no eran otra cosa sino algo que tenía una reputación buena, ¿no? Era como algo, no, pues está interesante un auto eléctrico, pero no pasaba de ahí. Y la verdad es que un auto eléctrico pues no era competencia para las grandes marcas, ¿no? Las marcas de alto poder, como viene siendo un Jaguar o un Ferrari. Pero si tú ahora ves o has visto la nueva Fórmula E, ¿no?, que son la nueva fórmula de carros eléctricos, vas a darte cuenta que las cosas pues están cambiando. Y hubo una persona, ¿sí?, que realmente presionó más fuerte que el resto para hacer que los carros eléctricos fueran algo que la gente tuvieran una excelente reputación, pero además fueran altamente deseables. Y esta persona pues no es otro, sino que Elon Musk. Mira, Elon Musk ayudó al mundo, Elon Musk ayudó que el mundo pudiera reconocer la tecnología de los autos eléctricos por lo que realmente era, que era algo emocionante y que también siempre estaba en constante progreso. Y un poquito sobre la historia, ¿no? Todo comenzó aquí cuando existen así ciertas personas que fueron parte crucial de todo esto. Una de ellas fue J.B. Struble, el cual, sin saberlo él, junto con Martin Eberhard y Mark Tarpenning, estuvieron trabajando, ¿no?, en desarrollar autos eléctricos que pudieran funcionar con baterías de litio.
Y fue en julio, el 1 de julio del 2003, cuando Eberhard y Tarpenning fundaron lo que ahora conocemos como Tesla Motors. Y Struble se unió posteriormente, ¿no? La idea de ellos, inicialmente de estas tres personas, era el tener la licencia, ¿no? Tener la facultad de poder generar la licencia para que la tecnología, que en ese tiempo le llamaban AC Propulsion o propulsión AC, que había sido desarrollada, fuera la que, de alguna manera alimentara el poder de su modelo, ¿no? Que el modelo que ellos tenían era el T0, que era, así era el modelo del primer auto eléctrico que estaban desarrollando, ¿no? Que era el primer auto completamente eléctrico que pudiera acelerar, que pudiera acelerar más rápido que el Ferrari, ¿no? Y usaba, digámoslo así, el chasis que utilizaban, pues se basaba en el Lotus Elise, el otro modelo, ¿no? Bueno, una marca de auto que es Lotus, y se utilizaban en el chasis que utilizaba este modelo en particular, que era Lotus Elise. Y prácticamente esto era el diseño del auto, ¿no? Entonces querían, dicho de otra manera, tenían un prototipo que era el T0, el cual funcionaba con una energía que era AC Propulsion, que era la tecnología, el cual alimentaba al auto para que pudiera acelerar más rápido que un Ferrari, ¿no? El problema vino con lo siguiente: realmente los capitalistas, ¿no? La gente, ellos estaban inversionistas, ¿sí? Y la razón aquí es que los inversionistas o la gente que veía esto, pues no veían otra cosa, sino como dice aquí en el libro, ¿no? Lo único que veían era un diseño de pacotilla, ¿no? Dice ahí, un diseño muy malo, de plástico, que era el T0, ¿no? Y no le veían realmente un futuro. Entonces, aquí es donde entra la parte del inversor y aquí es donde entra la parte de la visión. Porque la visión aquí es que Elon Musk, él decidió, a pesar de lo anterior, invertir aproximadamente 6.5 millones de dólares para convertirse en el único accionista y presidente prácticamente del consejo, ¿no? Y él pensó, ¿sí?, que este proyecto podía revolucionar por completo toda la parte de los autos eléctricos, haciéndolos mucho más populares y eficientes, y que el mundo, además, pues fuera mucho menos contaminado, ¿no? Además, aquí parte importante, ¿no? A pesar de que el inicio fue bastante lento y poco ceremonioso, la verdad es que Tesla emergió con gran éxito. En mediados de 2012, Tesla generó su modelo, ¿no? Que era, el modelo era el S Sedán, ¿sí? Que cambió la forma cambió la forma en la que el transporte se había visto para siempre, ¿no? Ya que este modelo tenía internet constante, tenía sensores que permitían al conductor encender el auto simplemente tocando un botón, y además algo importante, ¿no? Se le conocía como una computadora sobre ruedas. En noviembre del 2012, la revista Motor Trend lo nombró el auto del año, y después los reportes de los consumidores le dieron al auto el más alto rating de la historia, 99 sobre 100, declarándolo posiblemente el mejor auto jamás construido. Y América, la verdad es que nunca había sido tan conocida, ¿sí?, por generar compañías de autos tan exitosas desde que emergió en el año 25 Chrysler. Y este logro no fue otra cosa sino algo impresionante, ya que en Silicon Valley pues realmente no estaba involucrada, ¿no?, en toda la parte de la industria del automóvil, y Elon Musk tampoco había hecho nunca un automóvil antes. Entonces, fue algo que dio la pauta hacia pues nuevos mercados, ¿no?, y sobre todo nuevas oportunidades. Pero la cuestión aquí es que cuando uno considera la determinación que tiene Elon Musk, el éxito de todo esto quizá no resulte tan sorprendente, ¿no? Porque después de todo, es Elon Musk el que está detrás de todo esto. El siguiente punto es bastante interesante porque habla de la unificación de las compañías. Mira, desde SolarCity hasta Tesla Motors, Elon Musk, su visión era que las compañías estuvieran unificadas. Vamos a ver a qué se refiere esto. La verdad es que los emprendimientos de Elon Musk, sobre todo lo relacionado con la parte de las energías, ¿no?, las energías de poder, energías alternas, todo se desarrolla bajo tres emprendimientos simultáneos, ¿no?, que uno viene siendo SpaceX, como ya lo vimos, Tesla Motors, como ya lo vimos también, y SolarCity, que viene siendo toda la parte de energía solar, que lo vamos a ver un poco a continuación. Pero todo esto tiene un tronco común, ¿no? Esas compañías tienen un tronco común que al final
pues le ayudan a él a que de alguna manera persiga su propósito unificado, ¿no? O su verdadera meta, que no es otra sino que la humanidad o que la raza humana o la especie humana pues sobreviva, ¿no? Es algo que lo tiene bastante intrínseco en su forma de ver las cosas, y todo lo que hace va bajo esa meta, ¿no? Entonces vamos a aterrizar un poquito este punto, pero quiero que veas cómo un objetivo preciso y claro pues va a desencadenar una serie de acciones para que ese objetivo pueda cumplirse. Mira, durante bastante tiempo Elon Musk pues estuvo interesado, ¿no? O quería saber o quería adentrarse en todo lo que viene siendo la parte de la energía solar. Pero antes de crear SpaceX, ¿sí? Él, pues vaya, ¿no? Como que no tenía mucha idea de cómo se podía hacer dinero en la parte de la energía solar. O sea, realmente no procedió bajo ese concepto de negocio en ese momento, ¿no? Pero sus primos, ¿sí? Que eran los hermanos Rive, R-I-V-E, los hermanos Rive, fueron los que facultaron que esto se pudiera hacer, ¿no? Fueron los facilitadores. Ellos hicieron una tormenta de ideas sobre qué nuevo emprendimiento se podía hacer, y Elon Musk les sugirió por qué no se adentraban en la parte de la energía solar, ya que él está involucrado en otros proyectos también, pero era algo que él tenía curiosidad, ¿sí? Entonces, los hermanos, en esta parte, los hermanos Rive, pasaron alrededor de 2 años estudiando la industria de la energía solar, antes de poder dar con una idea clara, ¿no? Y esto nos hace ver cómo muchas veces queremos emprender cosas o hacer cosas de la noche a la mañana, y la verdad es que, bueno, tómalo de ejemplo, 2 años le tomó poder a este par de personas dar con la idea de qué hacer, 2 años, ¿sí? Y ellos pensaron que algo, vaya, ¿no? Miren, a pesar de que en ese momento los paneles solares era algo que lentamente se estaba volviendo cada vez más común o de alguna manera asequible, de todas maneras, independientemente los costos y los esfuerzos de instalación, hacía que los clientes pues simplemente no les interesara, ¿no? Mejor preferían seguir de la manera tradicional. Así que la idea de los hermanos Rive fue que decidieron darle a sus clientes algo que ellos realmente querían, ¿no? O que los clientes realmente buscaban, que era alguien o una empresa en particular que se pudiera hacer cargo de todo el proceso, desde la selección de compra, ¿sí?, hasta la instalación, ¿ok? O sea, todo el proceso completo, y que los clientes prácticamente no hicieran otra cosa sino invertir el dinero y listo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Musk? Musk le ayudó a sus primos a que pudieran de alguna manera generar la estructura, ¿no? Y de qué forma pues pudieran proceder con este proyecto. Entonces él volvió a invertir otra vez, y vaya, quiero que lo vayas viendo porque realmente, si te das cuenta, se ha convertido en inversor en cada uno de los proyectos. Él invirtió en este proyecto de energía solar y se volvió otra vez el presidente de la Cámara de Consejo, y además pues el accionista mayoritario, ¿no? 6 años después, SolarCity se volvió, la compañía más grande en instalación de paneles solares de Estados Unidos, ¿sí? Y todo esto porque generaron la idea, o la idea inicial fue de ser, como decían inicialmente, ¿no? Vivían en base a su objetivo, ¿no? Hacer que los paneles solares, o que la instalación de paneles solares fuera algo que no fuera tortuoso de hacer, ¿no? Sino hacerlo fácil para los clientes. Y esto expandió, o dicho de otra manera, este concepto de instalación de paneles solares se fue extendiendo. Primero se hacía bajo a clientes particulares o clientes individuales, y después negocios grandes se iban involucrando a esta tendencia, ¿no? Negocios como Walmart, negocios como Intel, y en el 2014, ¿sí?, esta compañía fue evaluada en una cantidad aproximada de $7 billones, no millones, $7 billones. La mayoría de los negocios de Elon Musk, si lo vamos entendiendo, fueron muy exitosos en lo individual. Sin embargo, siempre cada negocio
estaba hecho de manera estratégica, ya que se complementaban unos con otros. Por ejemplo, Tesla hacía las baterías o la serie de baterías que SolarCity, en este caso, le podía vender a sus clientes finales, ¿no? Y SolarCity proveía a Tesla de las estaciones de carga para los paneles solares. Entonces, al final era una especie de proveedor, ¿sí? Cliente y a la vez cliente-proveedor dentro de las mismas compañías. Y todo esto, o sea, todo este concepto de energía, todo este concepto del espacio, todo este concepto de la no contaminación, de lo ser más eficiente las cosas, viene por, ¿no? O sea, a pesar de que en este caso Elon Musk, pues sí, le gustaba todo el aspecto de los autos, sí está involucrado con la parte de los paneles solares, sí está involucrado con la parte de las baterías, energía alternativa y demás. Todo esto eran proyectos, digámoslo así, alternos, ¿no? Dentro del objetivo principal de Elon Musk. Porque el objetivo principal de Elon Musk siempre fue asegurar que los humanos pudieran sobrevivir, ¿no? Pudieran vivir de una manera sostenible, ¿sí? De tal manera que la humanidad pues tuviera un futuro, ¿no? Entonces, sobre ese concepto es que Elon Musk empezó a desarrollar todo, bueno, se empezó a dar de alguna manera natural para él el que su objetivo principal, ¿sí? Que era prácticamente la supervivencia de la raza humana y que tuviera un futuro para la raza humana, que ese era el objetivo principal, se empezaron a crear proyectos alternos alrededor de esa idea central que contribuyeran de manera individual, pero también colectiva para ese mismo objetivo, ¿sí? Y es por eso que todos estos emprendimientos y todos estos comportamientos son unificados y trabajan en pro de un objetivo que es el que ya hemos visto, prácticamente que los humanos tengan un futuro dentro de este mundo. En el siguiente punto vamos a ver cuáles son los, digámoslo así, ¿no? La visión práctica que Elon Musk tiene, ¿no? Porque dentro de lo que él está previendo, o sea, él quiere ir más allá en las cuestiones de transformación, ¿no? Transformación de la industria aeroespacial, automotriz, energía solar y demás. Y de hecho tiene proyectos, generó ciertos proyectos como el Hyperloop, que lo vamos a ver a continuación, y también proyectos relacionados con Tesla y con Tesla, SolarCity y SpaceX, ¿no? O sea, prácticamente con todo. Pero la parte importante es, mira, Musk siempre ha tenido grandes planes, ¿no? A veces tan grandes que las personas realmente pues lo ven fuera de este mundo, o sea, lo ven hasta algo totalmente ilógico de hacer, ¿no? De hecho, en agosto del 2013, él reveló uno de estos planes que le llamó el Hyperloop. El Hyperloop, y además del Hyperloop desarrolló otros para Tesla y SpaceX, ¿no? Pero hablando del Hyperloop es curioso, ¿no? Porque llama la atención que viene siendo un nuevo modo de transporte para distancias relativamente cortas. Y es prácticamente, digámoslo así, ¿no? Como un tubo de vacío gigante, ¿no? Es decir, como esos que se ven en las películas o en las caricaturas, ¿no? O en las series donde alguien mete mete como dentro de un tubo, digámoslo así, el correo o algún paquete y de pronto se va y llega al destino que tiene que llegar. Esto es lo mismo. Sin embargo, en lugar de transportar paquetes, digámoslo así, pues transporta personas y autos, ¿no? Dentro de cosas que son como una especie de recipientes, ¿no? Digámoslo así, es como recipientes tipo un capullo, una vaina, ¿no? O sea, es como algo que va a envolver a las personas o lo que se ponga ahí adentro, ¿no? Y la parte interesante es que ideas similares a esta pues ya habían sido propuestas, ¿no? De alguna manera previamente, pero nunca habían sido llevadas a cabo, ¿no? Pero con Elon Musk pues es diferente, ¿no? Ya que su diseño para este experimento en particular de Hyperloop se basa en que corra de alguna manera bajo presiones muy bajas, ¿no? De tal forma que estos recipientes, ¿sí? Puedan estar flotando en una especie de cama de aire, ¿sí? Cada recipiente al final pues va a ser guiado, va a ser llevado, ¿no? O se va a mover por medio de pulsos electromagnéticos. Y el motor, en esta parte, el motor pues que va a dar la propulsión dentro del tubo, también le va a dar
como vaya, ¿no? Una energía extra, ¿no? O le va a dar como le llaman aquí un power boost, que prácticamente es como el power boost, que no es otra cosa sino un impulso de poder cuando sea necesario, ¿no? Que prácticamente cuando este recipiente tiene que moverse más rápido, no. Entonces, es interesante ver cómo todo esto ya lo tiene previsto, ¿no? Incluso, pues menciona que es todo esto basado en energía solar y demás, ¿no? Ya sabemos cómo va mezclando las cosas, pero que este mecanismo, o este tipo de mecanismos, ¿no? Basados en energía solar, pueden hacer, y esto es interesante, ¿no? Que estos recipientes puedan ir a una velocidad de 800 millas por hora. A esa velocidad, tú puedes ir, digámoslo así, de Los Ángeles a San Francisco en 30 minutos, ¿sí? O sea, 800 millas por hora, prácticamente es casi la velocidad de un avión. Y esto no es diferente a lo que hemos visto en las películas, ¿no? Películas de ciencia ficción o series y demás, donde la gente viaja por medio de estos tubos. Entonces, es algo que cada vez es más aterrizado, ¿sí? Esto es uno de los experimentos o uno de los prototipos o proyectos que tiene, ¿no? El Hyperloop, puedes investigar más sobre él. También es interesante los otros planes que Elon Musk en esta parte tiene para Tesla y SpaceX. Algo importante, ¿no? Se menciona que para el 2015, bueno, en la fecha del 2015, porque este libro, pues bueno, fue hecho un poquito antes del 2015, pero para el 2015 el enfoque primario, ¿no? De Tesla era traer el modelo Sub X, ¿no? Al mercado. Y es muy interesante porque fue a raíz de este modelo cuando se empezó a hacer cada vez más popular la parte de Tesla. Y para el 2017, que es el año donde estamos ahora, que ahí decían que era algo que tenían planeado, que ahora ya es una realidad, estaba, digámoslo así, ¿no? Estaba altamente esperado generar el modelo 3. ¿Sí? Y el modelo 3, ¿cuál es su característica? Que viene siendo un auto, un Tesla, pero con un precio mucho más reducido, un precio de $35,000 en lugar de los $100,000 que valía el típico modelo S, ¿no? Que era el inicial. En 2014 también menciona que Musk anunció los planes para construir una fábrica que le llamó la Gigafactory, que viene siendo la fábrica más grande de baterías de litio, ¿no? O la facilidad que iba a manufacturar, estos tipos de baterías de litio. De tal manera que esto iba a incrementar la disponibilidad de este tipo de baterías en el mercado. Y algo estratégico un plan estratégico, ¿no? Que él quería hacer que quiere hacer, ¿no? Para la parte de los autos Tesla, es que estos puedan conducir mayores distancias. Entonces este proyecto Gigafactory, pues iba a poder generar esta facultad para estos autos, ¿no? Donde ellos pudieran este tipo de autos pudiera recorrer mayores distancias, aún incluso sin necesidad de recargarse, ¿no? En una estación de recarga. En el futuro cercano, menciona, en el libro, ¿no? Está mencionando el futuro cercano, que prácticamente ya nos alcanzó, porque estamos haciendo este análisis cuando este libro hablaba de un futuro, que ahora viene siendo un presente, incluso un poquito el pasado. Pero bueno, menciona que en el futuro cercano, SpaceX va a empezar a probar, ¿sí? La habilidad de llevar personas al espacio. SpaceX, digámoslo así, ¿no? Tiene como objetivo el hecho de generar su primer viaje de prueba para el 2016, o tenía como objetivo generar ese primer viaje de prueba para el 2016, y de alguna manera quieren fungir como una especie de transporte, así como tenemos los taxis o los Ubers como nos movemos en tierra, pero para el espacio. Entonces, en el 2016, el objetivo era llevar a los primeros astronautas de la Tierra a la estación internacional espacial de la NASA, ¿no? Y todo eso, todo esto se planeó para el 2016 para que sucediera en el 2017. Entonces estamos en plazo para ver todo esto hecho realidad. SpaceX también menciona que está ya bastante involucrada en introducirse en todo lo que viene siendo la construcción y la venta de satélites, que viene siendo una de las áreas más lucrativas de la industria. De hecho, recientemente Elon Musk reportó que su sueño, o uno de sus sueños más grandes, que lo ve cada vez más viable, es ser la primera persona, él, en poner un pie
el Marte. Ahora, cuando alguien ve todo esto, es difícil pensar que alguien con estas características, pues no existe un efecto colateral, ¿no? Normalmente la gente que es muy exitosa en algunos ámbitos suele no serlo tanto en otros, ¿no? Y en el caso de Elon Musk, pues sucedía algo similar en la parte personal de su vida, ¿no? El cual todo el éxito que Elon Musk tenía, venía también acompañado de una vida personal bastante turbulenta. Mira, como ya hemos visto, ¿no? O hasta ahora lo que hemos visto en este análisis, se ha mencionado que Elon Musk pues, realmente no era una persona fácil de llevar, ¿no? O con quien te podías juntar de una manera amena, digámoslo así. Incluso sus matrimonios pues también fueron testigos de esto. Elon Musk se casó 3 veces, ¿sí? 2 veces con la misma mujer, ¿ok? 3 veces se casó y 2 veces con la misma. Se dice, ¿no? Que Elon Musk pues, es alguien romántico, pero también alguien muy acelerado, ¿no? Donde va muy rápido, ¿no? Digámoslo así, en cuestión de las cosas. Y menciona un poco la historia, ¿no? Que de su primer matrimonio pues, fue bastante pasional, ¿no? Sin embargo, él no siempre fue ese esposo compasivo, ¿no? O ese esposo donde realmente pues, alguien puede encontrar alguien con quien refugiarse, ¿no? De hecho, Justine, que fue prácticamente la primera esposa de él, dice, ¿no? Que una vez ella recuerda que le dijo a él, ¿no? En una situación donde ya estaban discutiendo mucho, ya tenían los ánimos muy encendidos, y comenta que le dice, oye, yo soy tu esposa, mas no tu empleada, ¿no? Entonces comenta que Elon Musk pues le respondió diciéndole que si ella hubiese sido su empleada, entonces ella ya lo hubiera saqueado a él, ¿no? De todo lo que él le había dado. De acuerdo con Justine, al momento de hablar, Musk le había dado un ultimátum a ella, ¿no? Para junio del 2008, que ya sea que si ellos, o la condición era que ellos tenían que arreglar su matrimonio para ese día, ¿sí? De otra manera, él procedería al divorcio a la siguiente mañana. Justine le había pedido a él que se esperara una semana más, pero Musk, ya con la cabeza pues, sumamente acelerada, ya con los ánimos destrozados, procedió y solicitó el divorcio la siguiente mañana. ¿Ok? Sin embargo, esto no vino sin efectos, ¿no? O sea, Elon Musk sufrió emocionalmente después del divorcio. Y fue entonces cuando su amigo, Bill Lee, trató de alguna manera, aligerar su espíritu, ¿no? Trató de que se animara un poco y lo invitó a una fiesta en Londres. Ahí fue donde Elon Musk conoció en ese entonces a una actriz de 22 años llamada Talulah Riley, quien se convirtió en su segunda esposa, ¿sí? Ellos se divorciaron en el 2012, manifestando, o dice, ¿no? Que él manifestaba que en el caso de Elon Musk, él siempre la iba a amar, pero que ya no se encontraba más enamorado de ella, ¿no? Lo curioso fue que ellos se volvieron a casar casi inmediatamente después de que se divorciaron, porque él había encontrado casi imposible, ¿sí? O veía que era muy complicado, ¿no? Poder tener algún tipo de citas o conocer personas nuevas debido a la agenda que él tenía, ¿no? Una agenda bastante saturada, bastante complicada, como ya vimos previamente. De hecho, según sus cálculos, él decía que una mujer requería un mínimo de 10 horas por semana, ¿no? Entonces, y lo curioso de ahí fue que después se volvieron a divorciar en el 2014. O sea, esto es simplemente para darnos cuenta de cómo alguien, pues siempre hay claroscuros, ¿no? Siempre de alguna manera hay situaciones donde las cosas no fluyen bien. ¿No? Es decir, normalmente, pues si tú analizas a otro tipo de personas, también genialidades como un Steve Jobs o otros que en el tiempo han sido muy exitosos en ciertas situaciones, también se ve de alguna manera mermada la parte personal, ¿sí? Es difícil. Es muy difícil entender la forma de pensar de esas personas, ¿ok? Pero a pesar de eso, lo importante es tratar de comprender los contextos sobre cómo se dan las cosas.
Y es lo que hace importante el aprender las biografías de este tipo de gente. Ahora, te digo, son claroscuros porque también mucha gente, ¿sí? Y voy a mencionar un poco una parte aquí interesante de este capítulo. Mencionaban que para muchos Elon Musk pues era alguien que podía ser visto como una persona muy dura, muy grosera, ¿no? También, y muy caprichosa, y que incluso carecía, o que carece, ¿no? Según sea el caso, de una empatía por completo, ¿no? Y todo esto esto lo menciona quien había sido hasta ese momento pues su asistente más leal de todas, ¿no? Que venía siendo Mary Beth Brown, ¿sí? Y lo toma el libro lo toma como ejemplo, donde prácticamente ella en este caso había hecho todo por él, y ella pues había sido la persona o el vínculo entre Elon Musk y todos los intereses que él tenía. Incluso ella, dice, ¿no? la anécdota aquí, que ella le pidió a Elon Musk que fuera de alguna manera compensada, ¿no? A la par como lo eran otros ejecutivos de SpaceX. A lo que él le dijo que se tomara 2 semanas de vacaciones y que él pues iba a tomar parte de su trabajo e iba a evaluar si realmente su requisición tenía mérito o no. Entonces ella regresó, y cuando ella regresó, él le dijo a ella que realmente ya no la necesitaba más y la dejó. Entonces imagínate, ¿sí? Algo importante, ¿no? A pesar de todos estos fallos personales, la gente cercana a Elon Musk dice que es una persona, o sea, que él es una persona bastante amorosa, ¿no? Y alguien que se preocupa de corazón por la gente. De hecho, Riley, que venía siendo la persona con la que se casó, dice que a pesar de su increíble agenda, siempre ocupada, él siempre trató, ¿no? O siempre ha tratado de estar en casa para tener la cena con su familia y jugar en esta parte de videojuegos con sus hijos, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo alguien, no se puede, había una persona, un libro que, bueno, era una biografía de alguien que había sido el manejador de Elvis Presley, más otras personas, que él decía que tú no puedes ser sumamente exitoso y tener una familia perfecta. O sea, que es algo imposible. O sea, una cosa sacrifica a la otra. Tú no puedes ser alguien que sobresalga en un área, como digámoslo así, en la parte profesional, sin que se vea afectada tu parte personal. Y aquí se demuestra una y otra vez, ¿no? Es gente que también hay que entender, o sea, alguien como Elon Musk, pues imagínate la creatividad, imagínate la destreza, imagínate los objetivos que él tiene, imagínate su estilo de vida, la forma para lograr lo que él ha logrado, pues tiene que ser algo fuera de este mundo. Entonces las personas, la parte personal, la parte amorosa, la parte de familia y demás, pues es decir, todo eso forma parte de este mundo, ¿me entiendes? O sea, su visión es fuera de este mundo y lo demás es de este mundo. Entonces, si tú lo analizas, pues obviamente se tiene que haber ciertos claroscuros en este tipo de relaciones. Pero lo importante, como te dije antes, es conocer los contextos para saber de dónde es que estas ideas pueden surgir y también entender cómo una persona con esas características fluye a lo largo de su vida. Y con esto llegamos al final de este análisis, lo cual me gustaría concluir con lo siguiente. Mira, Elon Musk no cabe duda que es un hombre excepcional en los sentidos de creatividad, en los sentidos de innovación, en los sentidos de cómo es alguien que se dirige hacia un objetivo y no lo suelta. O sea, hay mucho que aprender de alguien así. Siempre ha sido muy ambicioso, muy pasional, muy dirigido hacia lo que cree y realmente nunca toma un no como una respuesta, ¿no? Cosas curiosas, por ejemplo, él tiene una gran preocupación por la humanidad, ¿no? Por su propia sobrevivencia, que sea alguien, que la humanidad pueda subsistir a lo largo del tiempo, pero a la vez también está empalmada, ¿no? Toda esta preocupación con un ego enorme, ¿sí? Y una personalidad difícil. Un ego, pues al final yo creo que lo avalado, ¿no? Por lo que ha hecho, pero no deja de ser una personalidad difícil también. Y además, no importa lo que otras personas puedan pensar de él, la verdad es que si nos vamos a los hechos, pues Elon Musk es alguien que ha impulsado a niveles nunca antes visto todo lo que viene siendo el concepto de tecnología sustentable, ¿no? Y la verdad es que él lo va a continuar haciendo. Es uno de los líderes, si no es que líder,
más influyente y más importante de todo el concepto de las industrias tanto aeroespacial, automotriz y la parte de energía solar. Si tuviéramos que decir un consejo de esto, o qué nos deja este libro en particular, o qué acción podríamos definir con este libro, es: piensa en grande. Así que la siguiente vez que tú tengas una idea, no te preocupes por lo loco que pueda sonar. Toma como ejemplo lo que vimos en este libro. Cosas como ratones en etapa de reproducción en Marte, o cosas como que un automóvil eléctrico sea más rápido que un Ferrari, o bien casarte con la misma mujer 2 veces. La verdad es que cuando lees este libro nada de esto suena demasiado absurdo. Piensa en lo imposible y entonces haz que suceda. Soy Salvador Mingo y espero que este análisis te haya gustado, espero que hayas aprendido mucho de él y sobre todo no olvides la parte crucial de este estudio que se hizo. Elon Musk tenía un objetivo claro y sobre este objetivo fue que él desarrolló todo lo demás. Algo muy importante, y no olvides, él era alguien que estaba invirtiendo constantemente en pro de su objetivo. Si te das cuenta, la historia o las historias de éxito que él tuvo fue cuando él tuvo roles de inversionista, tenía la visión, alguien más quizá tomaba la iniciativa, pero él siempre sabía qué era lo que se tenía que hacer. ¿Ok? Espero que este análisis, reitero, te haya gustado y apliques los conocimientos que aquí acabamos de ver. Me despido, soy Salvador Mingo y te veo en el siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte algunos de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitación, ya sea en manera de webinars o masterclass, incluso estrategias de capitalización, negocios, apalancamientos, sistemas de afiliados, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio como para desarrollarte de manera personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes o en iVoox, no importa, regístrate. Número 2, deja un comentario. Deja un comentario de valor que nos ayude a mejorar y sobre todo que aporte a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde ahí vas a encontrar, además de los análisis, el blog, los programas que manejamos e inclusive los diferentes proyectos que estamos desarrollando. Todo esto para apoyarte en tu crecimiento, tanto personal como de tu negocio.